Si un consejo de vida tendría que dar, sería: busca siempre ser feliz, a pesar de las caídas y de los tropiezos, a pesar de las tristezas y las lágrimas. Busca siempre ser feliz. Con micrófono, con instrumentos musicales, con cámaras o incluso con tu celular. Busca siempre ser feliz. Con fracasos, con triunfos, con viajes, con o sin el reconocimiento de la gente. Busca siempre ser feliz. Porque cuando te das cuenta de que vida solo hay una y esa pasa hoy, te das cuenta que lo único que tiene sentido es ser feliz. Con ustedes, hoy, en Personalidades, Gisela Sánchez. Muchas gracias. Muy bien y contenta de estar aquí contigo. Muchísimas Qué gracias. chido. Oye, muchas gracias por estar aquí cotorreando. Qué honor. Es verdad, es un honor, porque cuando comencé con la idea de este proyecto, había ciertos personajes, ciertas personalidades que me gustaría haber tenido. Y bueno, antes del programa número 10, tú estás aquí y de verdad agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer para poder estar aquí. Entonces, muchísimas gracias. No, hombre, de verdad, mil gracias a ti y en serio es un placer y gracias por tus lindas palabras. Muchas gracias. Oye, y agradecer también a Salvador López, que es el chido, así como lo presento yo, el chido, el bueno del Portal Radio, desde donde estamos transmitiendo, y pues que obviamente nos facilitó, nos dio la oportunidad de poder concretar esta plática. Sí, hombre, qué chido. Muchas gracias, chava. Gracias. Oye, Gisela, pues bueno, vamos a platicar una charla que esperemos que sea amena y que te la pases bien, pero sobre todo que la gente que nos está viendo, que se suscriba para que pueda ver esta y muchas más entrevistas que vamos a tener para ustedes, pero que conozcan un poquito más de Gisela, ¿no? Luego, Claro. la gente conoce seguramente muchos la voz de Gisela Sánchez durante determinado tiempo. Creo que Gisela se ha ganado un lugar muy especial, específico en el mundo del rock and roll en Guadalajara y que vale la pena, ¿no? Platicar un poco acerca de la trayectoria. Pero para comenzar, a mí me gustaría saber, no precisamente cómo es Gisela ahorita, cómo era la pequeña Gisela. De morrilla, ¿cómo era? Saber, platícanos. No te puedes imaginar, de verdad, ni yo me lo puedo imaginar. O sea, me voy al pasado, regreso al pasado y de veras que no puedo creer que era yo. Era la persona, durante mucho tiempo fui una niña muy, pues sí, alegre, como que muy sociable. Uh-huh. Y curiosamente, cuando me cambian de colegio con una directora súper rígida y que además de todo el colegio comenzaba con esa transformación de convertirse en colegio mixto, era de puras niñas. Sí. Y cuando lo convierten en colegio mixto, entra mi hermano, que es más chico que yo. Okay. Mi hermano era un diablo. Y ponía a la directora con los pelos de punta. Pero entonces, la directora ya era muy grande. Ella lo que hacía era desquitarse conmigo. Y lo que no podía, o que veía que a mi hermano no le provocaba, ese bullying me lo aplicaba en el salón completo, porque era mi maestra, por desgracia. Entonces la tuve como maestra quinto y sexto, y eran todas las niñas que estaban en quinto y sexto, y delante de ellas era siempre hacerme pasar un sinfín de penas, ¿no? Entonces de ser como yo, esa niña como que alegre y todo eso, pues empecé a cambiar muchísimo, ¿no? Porque así fue todo un año de quinto, sexto cambió porque hubo un momento en el que me acuerdo que me despierto y le dije a mi mamá llorando, es que ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque me siento mal, tengo fiebre. Y mi mamá, es una mentirosa y eres una burra, porque aparte la directora se ensañaba sobre mí súper cañón, al grado de que sí, mis calificaciones eran fatales, todo rarísimo. Me acuerdo que en las navidades nos hacían llevar los juguetes y nadie quería jugar conmigo, nadie me hablaba. O sea, la directora logró, no sé por qué razón, hacerme una vida muy complicada, ¿no? Entonces, cuando empiezo a llorar con mi mamá diciéndole eso de que estaba enferma y todo, termino ya diciéndole, es que no quiero ir, la señora Lola, así le decíamos, la señora Lola me trata muy mal y nadie me habla y ya no quiero seguir yendo.
Entonces mi papá y mi mamá pues no me creían, pero aún así mi papá fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Pues vamos al colegio y vamos viendo qué es lo que dice la señora Lola. Ujú. Y la neta, pues obviamente yo pues no tenía ni miedo ni pelos en la boca como para no decirle lo que me molestaba. Sí, sí. Y eso funcionó mucho porque al final ella no supo cómo decir las cosas, o sea, sin querer como que la enjauleó o algo Sí, así. sí. Y a ella lo único que le quedó es echarle la culpa a mi papá por sus problemas de alcoholismo. Entonces, un rollo. Esa etapa fue muy fea, pero me marcó, porque me provocó entonces ser una persona súper tímida, tratar de mantenerme siempre como que Sí, discreta. muy discreta. Si no me muevo, no me ve. Exacto. En esa persona me convertí. Entonces, toda la secundaria, que también, por cierto, estuve en una secundaria de mujeres, Ujú, pero eso hice. Y me di cuenta que mantenerme así ujú. me traía paz. Y yo decía, así quiero mantenerme toda la vida, ¿no? Así quiero estar. Entonces, de repente ya pasa la secu, entro a la prepa y no sé qué pasó en la prepa. Pero entonces ya la prepa fue como nuevamente como que desperté y pues ya cambió todo, ¿no? Pasa el tiempo, me meto a estudiar música, la música me transformó la vida porque antes de decidir entrar a la música, yo tenía el que en ese momento consideraba que era el novio de mi vida, el amor de mi vida, ya sabes. Bueno, cuando uno está chavo, Siempre te pasa, es el amor de tu vida. luego suele decir muchas. Ya sé. Pero haz de cuenta que sucede que, bueno, la verdad es que mi cabeza pues sí lo quería mucho y todo, Ujú. y de repente tiene un accidente y fallece. Entonces, además, ¿Cuántos años fue eso? yo iba a cumplir yo tenía 18 años cuando pasó. Ahorita. Iba a cumplir 18 años. Bueno, el chiste es que pues fue muy fuerte porque aparte no fue así como que una muerte muy Sí, sí. normal. Entonces, bueno, yo caí en una depresión durísima pues, por todos los problemas que yo traía de toda mi vida. Padecía mucho de depresión muy intensa Ujú. y hasta me quería quitar la vida, X, ¿no? Y además en aquel tiempo no hay la información, pero tampoco se reconoce como hoy. Ahora, de alguna manera, se ha visto normal o se ha normalizado un poco esta cuestión. Hay lugares en donde te atienden en tratamiento, esta cuestión de que ir al psicólogo es canasta básica y demás, Claro. ¿no? Pero en aquel tiempo, no. O sea, Incluso estaba te crucificaban o te apuntaban si sabían que ibas a ir a terapia, ¿no? O sea, era algo como de, pues está loca. sí, sí, sí. Sí, era muy complicado. Y bueno, con esa situación que me sucedía, que mis papás no sabían qué hacer conmigo, Ujú. mi hermano ahí me dijo, oye, pues vamos a armar una banda, Gis. ¿Y qué te parece si tú eres la bajista? Y yo, ok. Para esto estaba ya estudiando música y así, de la noche a la mañana, pues me convertí en bajista. Oye, antes de todo esto, antes de este momento que tu hermano te comenta eso, ¿cómo era tu relación con tu hermano? Porque de alguna manera, pues, ¿cómo doña Lola o señora? Es que sí, fue amor y odio. Siempre tuvimos esa relación de amor y odio porque Ok. yo sentía que él tenía esos momentos, o sea, que a mí me tocaba lo malo. Pues, sí le llegaba a tener mucho coraje, pero a su vez se convirtió en un muy buen amigo también, en un, pues digamos, hasta cierto sentido, un buen confidente, y siempre estábamos juntos. Nada más que cuando nos peleábamos era horrible, hasta la fecha. O sea, pero no la llamamos muy todo no la llamamos muy chido. Pero entonces a él le debo que comencé a tocar en un grupo. Ujú. Y la verdad es que me transformó la música. Es decir, me transformó en cuanto a que sí o sea, se convirtió como en mi religión, ¿sabes? Sí. Y me dediqué a estudiar y en la banda, que esa banda era un fiasco. Y luego entré ahí es que poquito después me invitó quien fue mi esposo hasta hace 3 años aproximadamente. Pues me invitó a participar en un proyecto que él tenía con una banda que ya estaba con contrato en disquera. Y ahí estuvimos en ese proyecto. Él estuvo con ese proyecto todavía 2 años más. Después consideró que ya como que no estaba, algo no cuajaba como quería. Ujú. Y de una manera nuevamente muy circunstancial, se dio a formar un grupo que se llamó Eva Lumbre,
en donde éramos mujeres y él era el único hombre. En ese entonces era complicado pensar en un grupo de mujeres por todo lo que tenías en tu contra, ¿no? Al ser mujer. Era complicado, pero fue muy divertido. Me interesa mucho la historia y vamos a ir paso a pasito, pero hay un montón de cosas que me gustan, que me gustaría saber y preguntarte, sobre todo porque en esta actualidad en la que vivimos justamente lo que decimos, ¿no? Ahora es muy normal, lo traemos a la mente y uno se pone en la situación y ahora es mucho más fácil superar las cosas. Pero, por ejemplo, cuando sucede lo de tu novio, ¿cómo lo viviste? Es decir, si hubo un acompañamiento independientemente de profesional, si hubo un acompañamiento que estuviera ahí contigo, obviamente estaba la familia, sí, pero a veces sucede, a mí también me ha sucedido en la historia de mi vida, en mi testimonio, que de repente no platicas o no te sientes con esa libertad de poder platicar porque no quieres también causarle un dolor a tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste tú ese momento que debió haber sido muy complicado? Una, pues porque era el amor de tu vida. Dos, porque bien dicen que cuando hay un fallecimiento que es a destiempo, siempre es una tragedia. Como haya sucedido, siempre se convierte en una tragedia. Sí. Pero además tú venías de una situación complicada a nivel personal y después cuando por fin te sientes libre, pasa esto. ¿Cómo te tocó vivir ese momento de tu vida? Es que sabes que no fue nada, o sea, bueno, es que fue complicado porque antes de que pasara lo de Carlos, que en paz descanse, tuve la fuerte experiencia de que, ahorita te digo, déjame hacer cuentas bien, 1, 2, 3 personas, 3 amigos antes que Carlos, muy amigos, fallecieron. Y también así, o sea, esas cosas que dices, ¿cómo es posible, no? Sí. El primero que fue mi amigo de mi infancia, adolescencia, que aparte fue como mi pretendiente, ya sabes, de esas cosas así bonitas, ¿no? De repente yo me acababa de cambiar de casa, nos acabamos de cambiar de casa y me dan la noticia que él entonces tenía pues 16 años y murió, se aventó de la alberca, no sé cómo sucedió y se mató. Y fue así como, ¿qué onda? No manches, o sea, pero si todo estaba bien, si no teníamos mucho tiempo de que habíamos platicado. Eso fue como que, uy, ¿no? Me provocó como un problema fuerte. ¿Era tu primer experiencia cercana con la muerte? O sea, familiares, hasta ese momento. Sí, intensa sí, porque está bien complicado. Antes de eso, pues mi abuelito, pero yo era una niña, ¿sabes? No entiendo. Exacto. Mientras son más grandes y uno cree que es el momento de la vida, no, pero cuando no es el momento, cuando uno lo cree que no es el momento, es una tragedia. Sí, claro. Sí, la neta sí. Entonces, bueno, me pasó esa situación con él y ya fue como, me quedé como en shock un rato, ¿no? Después de eso, no mucho tiempo después, te lo juro, meses después, o además, otro amigo que también era pretendiente mío, que es muy amigo y que siempre estaba, que si la rosa, que si me llevaba... Atento, sí. Pues también falleció. Entonces, él iba en su moto rumbo a su trabajo y de repente pues lo chocaron o no sé, y al final pues falleció. Y fue así como, ay, ¿qué está pasando? Y luego todavía, o sea, neta, fue horrible. No pasó como un año después, otro chavo también, otro amigo también, muy amigo mío, murió electrocutado. Entonces, fue, de repente me pasaba con Carlos, porque esa es otra de las cosas que me pasaban un poco raras, tenía sueños. Yo soñaba mucho que a él lo apuñalaban por la espalda. Entonces yo con todos los traumas que ya traía de mis amigos, si era de Carlos, cuídate mucho porque fíjate que tú, pero es que despertaba hasta llorando, ¿no? Sí. Y pues no falleció exactamente de esa forma, algo similar, no así, pero sí me choqueó totalmente, ¿sabes? O sea, pues sí. Entonces, ¿cómo lo tomé? Pues estaba en shock, literalmente, porque era una confusión, era un terror a la muerte, como no tienes idea. Eran muchísimos miedos los que yo traía. O sea, cuando él ya falleció fue como,
estaba como completamente, no sé, como Uy, mareada, no sé. sí, además aturdida, ¿no? Me imagino. Ujú. Y además, aparte, digo, a lo mejor ahora lo platicas de esa manera, pero es, bueno, un vato quiere conmigo y le pasa algo. Sí. Y otro vato Llama al agüero, decía, no, ya no quiero que nadie se me acerque. ya no, que nadie me voltee a ver, ¿no? Porque sí, o sea, el inicio complicado es, ya no quiero saber nada de debates ni de novios porque pareciera que ese es el Qué, que qué sucede. rollo, ¿no? Sí, muy, muy horrible. Pero sí, entonces toda esa situación, pues sí me traía como bastante mal, con muchos conflictos. Entonces, la verdad es que por eso es que yo me involucré tanto en la música, porque la música era el momento en el que yo, uf, así como no sé, un religioso muy ferviente va y reza y Sí, sí, sí. aquí, en quien crea y se siente liberado, ajá, así era la música. Oye, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Un disco, la primera rola que te acuerdes, algo que a lo mejor escuchaban tus papás en casa? ¿Cómo llega la música a tu vida? Fíjate que, bueno, la música sí, pues mi papá incluso cantaba divino. Mi papá algún tiempo, en su juventud, no mucho, pero sí algún tiempo, estuvo como corista de Miki Laure, papá. Órale. Ajá, porque era del barrio de Santa Tere, Órale. y pues andaba ahí en el cotorreo. Mi papá cantaba muy bonito, pero el rollo de mi papá, pues eran que sí los boleros, que sí, Ok. o sea, que a mí me encantan. Lo que le gustaba a mí me fascina, ¿no? Las cumbias me encantaban, las sonoras. Oye, pues, ¿sí bailas? sí, no soy buena, pero sí me gusta bailar, sí, la neta sí. Entonces, bueno, pues por ahí fue, ¿no? Y a mi papá le encantaba, era de que siempre en una fiesta pues se agarraba cantando, ¿Qué bailando. rola escucharías ahorita y te recuerda a tu papá, por La Sonora Santanera. ¿Y qué rola? No sé, eh, Perfume de Gardenias. ejemplo? Qué chido, Sí, así, o sea, le gustaba mucho a mi papá. Y a mí pues me alucina también esa música. qué chido. Pero el rock en particular me llegó gracias a mi hermano el más grande, que en ese entonces, cuando yo nací, él tenía 9 años. Entonces, cuando ya comencé como a tener sentido de que a mí me gustaba mucho la música, me platicaba mi papá y mi mamá, me cuenta mi mamá, y bueno, ambos que yo tenía 2 años, mi papá me había regalado, en ese entonces todavía existían unas cajitas que eran tocadiscos, que los cargabas. Bueno, ese era portátil. Simón. Y no era pesado porque lo podía yo cargar, o sea, bueno, que mi mamá dice, como podías, ibas con tu cosa esa, pero era increíblemente curioso que a los 2 años abría esa madre y yo la ponía el disco y repetía una y otra vez, porque mi papá pues me enseñó a hacer esos rollos y yo era feliz escuchando música, o sea, sí, pues creo que por ahí, por el rollo de mi papá tuvo mucho que ver, pero ya el rock entró por mi hermano. ¿Y qué banda? Tú, por ejemplo. Mi hermano era súper cholo, o sea, súper cholo. Sí, no manches, o sea, por ahí conocía a The Who. Bueno, no es que fuera cholo, no es que sea cholo, pero en ese entonces lo era. El Three Souls in My Mind, o sea, no era el Three. Ajá. Imagínate, cholo, ¿no? Y de repente, pues sí, Kiss, cosas así, ¿no? Entonces empecé a conocer esa música que mi mamá la odiaba, pero mi hermano la escuchaba mucho y me gustaba muchísimo. Y ya después, gracias a mi hermano, yo creo que tendría como unos 10 años, pero gracias a mi hermano, conocí, por ejemplo, en ese entonces había una estación de radio que se llamaba Super Estéreo, Sonido 103. Es más, yo desde entonces me hice fan de Alejandro Tavares, porque yo era una morrita que escuchaba a Alejandro Tavares como, entonces él era locutor, Sí, sí, sí. pero era la onda para mí escucharlo, ¿no? Había otro, Rudy Almeida. Almeida, también. Sí. O sea, me acuerdo así porque era yo y gracias a mi hermano. Entonces eran las estaciones que escuchaba y pues me empezó a gustar muchísimo. Y la banda que te haya a ti particularmente como volado la cabeza que dijeras. The Cure, U2, fueron como las bandas y después Nirvana, fueron como esas bandas que... ¿Y en qué momento decides estudiar? Porque cuando pasa todo esto era tu punto de fuga, ¿no? Tu salida, Claro. la realidad, digamos, pero ¿en qué momento decides? En ese momento, Quiero estudiar música. ahí fue cuando pasó todo, o sea, todo, o sea, me metí de lleno a la música y se convirtió en totalmente mi vida. Ya era nada más, yo entré a trabajar desde los 15 años a Correos, entonces ya nada más yo salía, que era medio tiempo el que tenía, salía de ahí y ya, era estudiar, ajá, era todo eso.
Sí, así fue un buen rato. Oye, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes, por ejemplo, eh, de la casa donde vivías de morrita, por ejemplo? ¿Alguna anécdota, algún espacio en específico, algo que te haga como un olor, que te haga volver a la niñez? El rancho de mi abuelita. Ese era una maravilla porque a mi abuelita le heredaron ese ranchito sus papás, y mi abuelita lo dejó, nunca le hizo realmente como que adaptaciones. Literalmente tú llegabas a ese ranchito, a esa casita y a ese lugar, y era viajar en el tiempo. Las puertas de madera eran las puertas, y las que eran, de esas que pesaban como cientos de kilos, de esas puertas así. El horno, donde mi abuelita cocinaba era un horno de piedra. Ella hacía, como tenía su granjita, entonces tú llegabas y yo con ella me ponía a sacar los huevitos de las gallinas. Ya ni te voy a preguntar qué hacía de comer porque se nos va a antojar a todas. No, sabes, era una delicia. Llegábamos los domingos y íbamos a visitarla. Ella vivía en un pueblo que se llama Usmajac, Jalisco. Ese pueblo está súper cerca de Sayula, como a 15 minutos, y era muy padre porque siempre muchas veces llegábamos y pasábamos ahí las noches, porque mi papá mi abuelita le cuidaba puercos, que llegaba el momento en el que ya los mataban y se hacía una super vendimia, y era muy buen negocio. Y bueno, eso era bien padre para nosotros porque pues ahí nos la pasábamos. Dormir allá no era como lo más sensacional, la verdad. Las camas eran raras, es que todo era viejito, pero sí era una experiencia. Pero si te dijeran, Gisela, el fin de semana vamos a... Me iría. Ya ese ranchito pues ya no está, pero si tuvieran la oportunidad. No lo pensaría ni un segundo, ¿sabes? Una de esas anécdotas ahorita que le mencionas era fabuloso, se daba mucho en estas temporadas, creo. Bueno, dos cosas. En estas temporadas el olor a la milpa, nos metíamos, porque mi abuelita tenía tenía diferentes sembradíos, y estaban las milpas donde daban ya, era todo un proceso. Qué chido, porque estás viviéndolo otra vez. Sí, nada, es que, híjole, te lo juro que cada que lo revivo, lo platico, lo revivo. Ajá. Y esa sensación, el olor, lo mojado. Acabábamos, mi mamá siempre nos ponía la ropa más, que te puedas sentir más vida, porque acabábamos manchado, ropa que ya en la vida la ibas a, así le echaras el cloro del mundo, esa ropa ya no salía. Entonces era seguro que íbamos a acabar así. Entrábamos, jugábamos, nos tirábamos así de hecho nos regañaba mi abuelita porque a veces sí hacíamos medio dagas, saliendas, pero era muy padre esa sensación. Y en las noches, las luciérnagas, híjole, era una cosa súper bonita. Todo un espectáculo. Sí, muy lindo, muy bonitos recuerdos. Qué chido, porque no todo es malo, ¿no? Así es. No todo es malo. Totalmente. En cada momento de la vida nos toca vivir de todo. De todo. Pero está chido de repente el pensar que también hemos pasado épocas bonitas. Totalmente de acuerdo. Chidas en nuestra vida. Oye, llega la música, te conviertes al 100% o al 90% en la música. ¿Y cómo fue tu experiencia o tus primeras experiencias dentro de la música? Es que ahí es donde comenzó todo nuevamente como mi despertar, como que fue complicado. Un proceso largo, pero se fue dando poco a poco. Haz de cuenta que yo tenía mucho pánico escénico. Y más cuando se nos ocurre hacer esto del grupo de mujeres, bueno, donde en su mayoría éramos mujeres, y en esos tiempos todavía peor. Porque la raza, la gente que le gustaba el rock en ese entonces era muy purista. Entonces, para empezar, y un tanto machistas, ¿no? Para empezar, todavía ni siquiera subíamos al escenario y queremos ver chichis. O de repente así como que la baterista se quería chichis. Era lo primero que era con lo que te recibían, ¿no? Siempre. Era con lo que te... Sí. Entonces era complicado, ¿no? Obviamente eso también nos hacía como que sacar más como coraje al momento de tocar. Y el resultado que teníamos era genial. Yo para eso nada más era bajista en ese entonces, yo no cantaba. Y hacía coros, pero era bajista.
Y de repente empecé a darme cuenta que me podía mover en el escenario, lo disfrutaba muchísimo y que hacía que la gente se prendiera y se pusiera a hacer slam y yo me sentía fabulosa, pero yo me sentía tranquila y segura porque estaba atrás de un instrumento. Entonces yo sentía que el instrumento me tapaba. Sí, Así que yo feliz, iba y venía, el instrumento me respaldaba y yo desde entonces ya, como si nada, ¿no? Así fue un buen rato y ella estaba feliz. Me acuerdo que la primera vez que tocamos en un súper escenario, fue en la Ciudad de México. Eran 10,000 personas, el escenario era de 2 pisos. O sea, era un escenario enorme que montaron. Había muchísimas bandas, ahí tocamos con Yucatán a Gogó, con Panteón Rococó, que hicimos varias como tourcito en esa ocasión, en fin. Pero era mucho nervio. O sea, era el primer evento donde te digo, había como 10,000 personas. Okay. Y entonces era el miedo de cómo nos iban a recibir, porque además las bandas eran pesadas, o sea, era sectacore. O sea, dices, bueno, también lo que traíamos era punk, entonces andábamos en el cotorreo, pero era mucho, muy, ¿cómo se dice? Pues sí, mucha tarea tratar de hacer un buen show con tanta gente. Y luego, pues chilangos tienen un bonche de colmillos, ¿sabes? Saben manejar a la gente increíble. Okay. Al final, no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Logramos que la gente también hiciera slam. Ese creo que es uno de los momentos que más me marcó en la vida y que aunque no me la creía, en el fondo sí. O sea, como que me dio la certeza de que podía hacer algo si me lo proponía sin bronca, pues. Muy en el fondo porque era muy insegura. Pero fue una gran experiencia. ¿Qué significa Eva Lumbre para la vida de Gis? Fue lo que me ayudó a encontrarme. Está chido. Sí. Porque habían sido muchos años de andar vagando, divagando. Súper cañón. Estar perdida. O sea, no en otro sentido más que en algún momento te hicieron que dejaras de ser tú. Sí, total. Y Eva Lumbre te llevó de nueva cuenta a ser la que tú eras. Sí, eso y terapias. Evidentemente se tiene que asistir a terapias, la neta sí. Pero sí, Eva Lumbre fue una parte muy importante en mi crecimiento. Uh-huh. Y que además de todo me reforzó partes muy hermosas como el que quería seguir, no quería parar esa experiencia, porque me convertí pues en mamá, obviamente sabía que tenía una responsabilidad ante todo con mi hija. Entonces eso me obligaba a estar enfocada el 100% con ella para darle el tiempo de calidad mejor posible dentro de mis, de tus de mis posibilidades, sin descuidar esa parte, ¿no? Entonces me hizo una persona con muchas responsabilidades, una persona muy comprometida, y eso lo agradezco mucho también, porque pues sí quería seguir. Fue un aprendizaje mucho, fue un aprendizaje total. Que además rockearon mucho, o sea, pisaron mucho. Escenarios importantes, padre. Rockearon mucho, pero te dio mucho aprendizaje. Sí. E incluso a nivel personal. Pues. Totalmente, eso fue muy lindo. Una bonita experiencia que de igual forma, si me dijeran lo vuelves a repetir, lo volverías a vivir, lo volvería a vivir. O sea, si en otra vida me dijeran, ¿volverías a pasar? Pues sí, claro. Qué chido. Sí. Oye, ¿en qué momento pues se atraviesa el micrófono, la cámara y los medios de comunicación en la vida de Giselle? ¿Qué pasó? Circunstancial otra vez. Así, te lo juro. Estábamos sacando, no recuerdo ya qué producción de la banda, creo que era el 3er o 4 disco, no me acuerdo ya bien. Y necesitábamos promocionarlo. Había para nosotros Jalisco, bueno, era entonces, todavía no era C7. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Sí. Y nosotros asistíamos mucho, estuvimos mucho tiempo yendo a la máquina, pero luego existió Modular. Y en Modular incluso tocamos, en Modular hablábamos de toquines, X, ¿no? Para nosotros Modular era el programa y un referente al que siempre asistíamos, era nuestra revista semanal, y había que ver. No tenías internet, entonces era la manera de darte cuenta, y no había mucho, no se daba mucho Guadalajara, así que rápido en un programa sabías todo lo que iba a pasar. Pensamos entonces, ahí vamos a promocionar el disco. Le habíamos perdido la pista, no sabíamos qué pasaba con Modular, pero pensando en que continuaba, pues se hizo la llamada
a ver quién estaba como productor. ¿Y bien? Lo último que sabíamos es que el anterior, un productor llamado Lalo Miranda, se fue luego a Telehit. Él fue el último y luego se hizo un descanso, pero creíamos que ya iba a regresar. Entonces, a la hora de hablar, nos dicen, pues si están en lo correcto, Modular regresa. Ya era cuando había entrado el PAN con Samuel Muñoz en la dirección, que Samuel traía toda la intención de reestructurar todo el sistema, convertir en C7 todo este asunto. Se cambiaron al edificio nuevo y a su vez hicieron un casting de todo. Ahí es cuando nos dijeron, Modular regresa. Entonces están haciendo búsqueda de talentos. Y pues ahí fue que pues dice Pepe, pues no es por el cebollazo, pero Gisela, porque ya anteriormente había estado en un programita de radio sabatino, un ratito nada más, pero estuve en Sol Radiante, con el Robocop, el buen Robocop. Tengo muchísimo que no lo veo. Pero bueno, me sirvió como para ver qué rollo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa primer momento con el Robocop en Sol Radiante? Por Eva Lumbre. Es que como íbamos mucho también a Sol Radiante, pues íbamos a publicitar. Antes ya sabes que tenía que ser así, ¿no? De pegar flyers en las calles, repartir en el tianguis cultural, buscar en la radio que se prestara al rock y pedir chance de que te dieran entrada para hacer tus presentaciones de eventos. Pues los conocíamos a todos. O sea, sabíamos los programas que había, los horarios. Sí. Pues el Robocop era de los que más estaban porque era programador aparte. Entonces, así fue como se dio como mi acercamiento. Él me invitó. Y cuando tuviste esa experiencia que dijiste, sí, está chido, o sea, eso también me gusta, o sea, ¿qué descubriste, por ejemplo, en radio? Porque fue una estación muy exitosa, Sí. a pesar de que era AM. Exacto. Fue un parteaguas. Sí, claro. Dentro del rock de Guadalajara, en Guadalajara. Sí. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? No sé, ¿qué experiencia tuviste? Fue muy padre porque, o sea, ¿sabes que yo lo que sí me di cuenta de inmediato que tenía, porque ya para ese entonces era vocalista. Entonces, pasó algo también muy loco, porque por ciertas circunstancias la que estaba en la voz le decimos bye bye, y entonces de repente y de buenas a primeras ya era yo en la voz, ¿no? Y era como, ¿pero por qué yo? y entonces el pánico escénico regresó a mí al 100%. Okay. Fue muy terrible. Se le da gas a esta chica en un concurso que ya habíamos pasado a la final, un concurso donde salió Plástico, donde salió Pito Pérez, y nosotros estábamos ya en la final. Ya del Hard Rock. En la final de aquí de Guadalajara, porque de ahí se iban al Hotel de Hit, ya sabes. Oye, a una semana se va la chava, se va la baterista. O sea, bueno, sí, fue un rollo. Sí. Y tener que entrar a fuerzas ahí sí fue un lío, porque era de que no, es que sí tiene que ser mujer, pero es que no vamos a encontrar una chica que tenga un buen nivel a tan solo una semana. Pero bueno, entre la Ferra y demás, se encontró, él sabía tocar. Me ponen a mí, no sabía cantar, o sea, no es que no supiera cantar, pero es que no podía, tenía miedo. ¿Sabes cómo nos fue? Horrible. Ese es uno de los peores momentos en cuanto a la parte de ¿cómo se diría? De laboral o como se puede decir, no sé. Profesional, sí. Es lo peor que me pudo haber sucedido. Yo sí me quería morir. Una decisión muy mala. Sí, luego regresas bajo esas circunstancias. No. Pésimo. Ahí sí dije, ya dejo la música. O sea, ya no quiero saber. Retiro. Me voy con la vocalista y la baterista, vámonos. Pero al final continué y entonces todavía hubo por ahí otro par de eventos en donde yo lo que hacía era que se terminaba de cantar y le pasaba el micrófono a Pepe para que él hablara, porque yo tenía el pánico brutal. Hasta que me dijo, es que no puedes seguir así, no manches, me están diciendo que sí, soy yo y la banda, o sea, mis morras, o sea, no mames, ¿no? Ajá. Y yo así, chables, ok, está bien, vamos, voy a tratar de ver cómo hacerle. Me puse a leer libros de metafísica, que por ahí no sé cómo es que me cayó uno, y eso empezó a transformarme bastante, como que me empecé como que ahora sí como, siento que la metafísica trae mucho rollo terapéutico también, es de terapia emocional bastante fuerte y chida, porque ahí fue que empecé a darme cuenta de mi yo y de que a quererme, no sé cómo explicártelo,
Pero en el quererme empecé como a valorarme. Y en el valorarme empecé a fluir. Y entonces de repente ya en el escenario, ya. O sea, no sé en qué momento sucedió. Dejé todo el pánico, el miedo, toda la mala vibra, todo. Lo hice a un lado. Y yo simplemente fluía en el escenario y todo cambió. Todo cambió. Y empecé a tener ya como, ya más bien ya no me callaban, o sea, porque parte ya estaba así de que como muchas rolitas eran muy rojillas, no, pues ya te imaginarás, ¿no? Era muy padre. Y ahí es que me di cuenta que tenía mucha labia, mucho verbo, que no me iba a ser difícil. Qué curioso que la metafísica te empoderó, ¿no? Porque al final de cuentas fue eso, fue tomar el poder de ti, de tu voz, Sí. de lo que eras capaz de hacer y a partir de ahí Empezó todo a ver qué libro es ese, hay que ver cuál era y qué decía para poder ver cómo solucionar nuestras... Ay, no recuerdo cómo se llamaba el libro, pero algo así como 3 en 1, algo así, que traía, lo voy a buscar, porque, y manches, no me acordaba, o sea, pero voy a buscar, Porque está chido porque es bueno, es padre. fue lo que te dijo que te hizo a lo mejor adquirir esa confianza, que regresara esa confianza en ti y que a partir de eso, porque vuelvo al punto, ese libro no solamente hizo que cantara, sino que a partir de ahí Empezar a fluir. el temor, empiezas a fluir, cantas y pues en parte comienza esta era de Gisela en los medios. Estuvo súper botana esa parte. Así fue que empecé entonces con Robocop. Me dije, pues veí que todo era, pues así, ¿no? La plática, todo natural. Y así. Ajá. Y así quedó. Cuando entonces pasa esto de no es por el cebollazo, pero Gisela, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces Luis Borboa, que es el que fue el primer productor ahí en Modular, Órale. me dijo, le dijo a Pepe, ok, dile que venga y que venga mañana. Aquí estamos haciendo los castings en las universidades, pero que ella le caiga aquí y mañana le hacemos la entrevista a ver qué rollo. Pues ahí voy, dije, no tengo nada que perder, vamos. Fui, me entrevista todo, pues yo era súper conocedora del programa, no me costó trabajo y al final, la típica de luego te hablamos, vemos, al más, si pasas te hablamos. Pues sí, al mes más o menos me hablaron y ahí fueron los filtros hasta que finalmente me quedé en el programa. Y de ahí fueron 8 años en televisión. Y fue muy padre porque, pues al final, el programa creo que sí se convirtió en un buen referente en cuanto a la escena de aquí. Y eso se me hizo muy padre, como pues ser partícipe de algo así, ¿no? Porque algo que me comprometí tanto con Modular, porque había algo que yo siempre agradecí, que fue que nos abrieran las puertas. Y era hermoso ver cuando alguien le gustaba lo tuyo y confiaba y te apoyaba, ¿no? Como también lo frustrante que resultaba cuando tocabas la puerta y que alguien simplemente no te pelaba. Como tú habías vivido la otra parte, entonces entendías lo importante que era que te dijeran, Simón. Claro. O sea, que te escuchen. Sí, para mí fue como un agradecimiento al universo, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque todo lo bonito que nos pasó, ahora lo podía yo agradecer, pues con un pedacito de espacio, ¿no? O sea, chido. En semanas anteriores, déjame te platico, tuvimos a Jorge, vocalista e integrante de Dínamo, y pues platicábamos esto, ¿no? De la posibilidad de que ibas a venir y demás, y me decía, qué chido, textualmente así lo dijo, ¿no? Qué chido que va a venir porque Gisela tiene una trayectoria muy importante y es un referente de la música, o sea, del rock en Guadalajara. Dice, era inevitable ver a Gisela y no llevarle un disco, un demo, o sea, todos se acercaban a decirle, hey, ¿qué onda? Aquí estamos, mira, ahí te va, y se presentaban y llegaban y te entregaban el disco y chéquenos en MySpace, ¿no? Porque en aquel momento era lo que podía ser que estaba, pero así se expresó Jorge, ¿no? Y ahorita que decías que creías, bueno, en palabras de Jorge, Gisela es un referente del rock en Guadalajara, ¿no? Obviamente con lo que ha hecho también en la música, porque también en el escenario te tocaron varios escenarios importantes, pero por eso la importancia de que estuvieras aquí, porque es parte de reconocer
esa trayectoria en un mundo, y no me canso de repetirlo, en un mundo de hombres, tanto en la música como en la comunicación, como en el rock and roll, que una mujer, sí lo eres, Gisela, se convirtiera en el referente Muchas gracias. de muchas personas, de muchos músicos, y tan solo el detalle de decirle, sí, pásame tu disco, quemado, no importa, con portada Sí, tal cual. en copia, no importa, y te vamos a escuchar. Sí, Qué chido. muchas gracias. Sí, era demasiado emotivo y a mí me daba mucha vida a toda esa parte, ¿sabes? O sea, es muy bonito. O sea, es algo que de repente hay quien me dice, es que, ¿y por qué no lo dejas ya? O sea, es parte de mi vida. O sea, no sé. Pudiera ser una de las etapas, de las mejores etapas de Gisela, no solamente a manera profesional, digo, ser mamá seguramente, Sí, es lo mejor que me sucedió. pero eso no se compara con cualquier otra cosa. Nada, Por eso ni lo mejor. menciono. Sí, ¿no? claro. De ahí hacia abajo. Sí, Pero ser parte de Modular y de la escena, sí. No, nunca me lo habría imaginado, pero en realidad sí me di cuenta pronto que era una parte fundamental en mi vida. Pero muy cañón, mucho. O sea, pasaron muchas otras cosas, han pasado muchas otras cosas muy también circunstanciales totalmente. Y no, creo que es normal que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Siempre y cuando estés como enfocado y pescando lo que sabes que, no sé cómo explicarte, que puedas como sí, entre vincular y estar súper atento, claro. Sí han pasado cosas muy, muy chidas aparte, pero esto sin lugar a dudas es una muy importante. es una de las cosas circunstanciales Totalmente. importantes de tu Sí, vida, ¿no? te lo juro que sí, de verdad. Chido. Oye, ahora a lo mejor lo dices con toda humildad, de esta cuestión de quién sabe si era referente o ha sido o lo ha logrado, no lo sé, y lo entiendo perfectamente desde dónde lo dices, pero esta parte de que seguramente te invitaban a todos lados, de que Gisela querían que estuviera en todos lados, de que todo mundo se te acercaba para entregarte, seguramente te hicieron sentir importante. ¿O qué era lo que pasaba por ti? Nunca me he sentido importante en ese sentido. Me he sentido muy agradecida. Uh-huh. De verdad, siento mucha emoción que me tomen en cuenta. Se siente bien chido eso. Sí. Pero es todo. O sea, no, neta, no podría así, es que soy. No, o sea, ni el caso, porque al final, o sea, no sé, siempre pasa. Este es un mundito Uh-huh. y fuera de eso siempre va a haber otros mundotes y siempre va a haber otros y siempre va a haber así, ¿no? Entonces como que además de todo cegarte en tu mundito y sentirte que eres la gran Coca-Cola del desierto, creo que es un grave error porque creo que te desenfocas. Y el hecho de que, pues para mí siempre es el agradecer cuando me toman en consideración, pues lo disfruto y agradezco. Así es como lo veo. ¿Y nunca te pasó perder el piso, por ejemplo? ¿Nunca te pasó que la fiesta, o sea, en rock and roll, la fama, pues que no lo tomas o nunca lo tomaste de esa manera, te llegaron en algún momento a despegar los pies del piso? Me sucedió un rato cuando estaba trabajando dentro de lo que fue el management con Mari José, que la conocen como la mujer vampiro. Ahí sí me pasó un poco como que, o sea, ahí fue que por primera vez entré a terapia ya, cuando dije, necesito ir a terapia porque mi hija está entrando en la adolescencia, no la puedo regar porque yo con mi mamá tuve muchos problemas de comunicación justo cuando comencé la adolescencia, se perdió muchísima comunicación y de ahí se fue todo terrible, ¿no? Y dije, yo no puedo permitirlo y no puedo permitir que todo esto que esté acá pasando vaya a acabar con lo más valioso en mi vida, que es mi hija, ¿no? Pero sí fue ese trabajo que fue muy hermoso, pero fue muy intenso. Entonces ahí sí tuve que
ahí fue que empecé a entrar a terapia. ¿Y cómo, pues sí, cómo sobreviviste a eso? Digo, obviamente en base a terapia, pero ¿cómo lo detectaste, por ejemplo? ¿Cómo dijiste, tengo que, me imagino que es como las adicciones, ¿no? Cuando estás adentro no te das cuenta. Ujú, O sea, tiene que haber algo que te haga sentir, pensar claro. que la estás cagando. Pues porque ya en ese momento estaba teniendo muchos problemas con mi pareja y además de todo, sucedió lo que en mi vida había pasado, que le di una cachetada a mi hija, ¿no? Porque no estamos comunicándonos. Y cuando pasó dije, ¿qué me está pasando? O sea, yo no soy esta persona. Ahí sí fue que dije, no, ya. O sea, algo no está nada bien. Y, o sea, sí tenía como que ubicado más o menos parte del problema, pero pues sabía yo que había muchas cosas que tenía que liberar, que tenía que sacar, que estaban ahí, que se manifestaban ahora, porque son trabajos que te provocan mucho estrés. O sea, estar en mi caso, que era de repente, pues teníamos que viajar hasta un mes fuera del país a otro lugar donde pues todo era trabajarlo, sí, y mucha, todo era con fiesta, convenciones, pero estás fuera de tu casa, lejos de tu familia. eh, con ella pasaba mucho que ella sí se convirtió en realmente fue un referente en cuanto con respecto gracias a ella, el tabú de los tatuajes, Sí. realmente ella fue la que hizo que eso se acabara, ¿sabes? Ya todo el mundo quería tatuarse también. Una vez en Monterrey estábamos en una convención y literalmente hubo como tipo, bueno, no literalmente, pero casi como portazo de señoras que querían ir, tomarse la foto con ella, hacerse tatuajes, hablar de su caso porque estaban liberándose, porque ella pues sufrió violencia intrafamiliar. Uh-huh. Pero entonces todo esto sí llevaba a un punto en el que la idolatraban. O sea, de verdad, estábamos una vez en Venezuela y había una fila en una plaza. Había una fila de 3 pisos. Toda, o sea, desde donde íbamos a estar, donde ella iba a estar tomándose las fotos, saludando a la gente, hasta la entrada de la plaza, y ya te hablo de una plaza tipo como, pues yo creo que sí era como tipo, ¿cómo será? Galerías, hace cuenta. Okay. Una plaza grande. Sí. Entonces, todo lo que era una de las escaleras para subir y tapar toda la zona, pues imagínate. Pero al principio estaban unas chavitas de unos 13 años más o menos. Eran las primeritas. Cuando ya llega el momento en el que ya abren, que nosotros teníamos que yo pedía que le pusieran guaruras porque era imposible. Entonces llegan estas chavitas, las primeritas, llorando, como cuando veía yo que las chavas de los Beatles así llorando. Los Backstreet Boys, ¿no? Sí, no manches. Pero porque podían verla y la abrazaron y era como si estuvieran hablando con Dios. Era ese punto. Qué bonito, pero por otro lado, pues evidentemente o sea, no es que me acostumbres, pero sí es un punto en el que todo le permites a la persona. Hay una peli, no me acuerdo cómo se llama, es una película inglesa. Sale ¿cómo se llama? El Nacho Libre, se me olvidó ahorita su nombre. Jack Black. Jack Black, sale él como manager de un rockstar, que también me acuerdo el nombre de este chavo, muy buen comediante. Yo la veía y decía, eso no te tocó vivir. Eso, es inevitable. Y no es porque, o sea, digas tú, no, es porque la situación así hace que se convierta el entorno. Y te lleva a lugares mucho estrés y a acciones que a lo mejor ni querías ni te imaginabas, y cuando te das cuenta ya estás ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, eso fue una parte intensa, fueron 6 años intensos, con cosas hermosas, recuerdos muy hermosos, conocer tantos lugares, es súper bonito, pero sí, esa parte fue como... Oye, ahorita que la mencionabas, de alguna manera fue referente, lo que hables, por ejemplo, de los tatuajes, tu referente en lo que haces. ¿Cómo ves en este momento el rol de la mujer, por ejemplo, en medios de comunicación, en rock and roll, en Guadalajara, comparado obviamente con lo que a ti te tocó, porque no sé cuántas mujeres había antes de ti como referentes
específicamente en los medios de comunicación y el rock en Guadalajara, ¿no? Que no sé si habrá habido alguna anteriormente, probablemente sí, pero ¿y cómo ves el rol de la mujer en este momento? En una cuestión social, digamos, ha habido mucha revolución, estas manifestaciones, esta cuestión de movimientos, pero específicamente en lo que a ti te ha tocado desarrollarte profesionalmente, ¿cuál es tu perspectiva o tu visión? A mí me da mucho gusto que hoy en día se esté dando una, ¿cómo se diría? Pues sí, una apertura. Era necesario que sucediera eso, ¿no? Y que además te das cuenta que de repente sucede que hay mucha empatía también, ¿no? Entonces, hay ciertos momentos en los que incluso te das cuenta cómo las mujeres hasta se solidarizan para tener como este trabajo en equipo. Qué padre que puedan entrar ya a este mundo en donde, pues sí, en su momento era complicadísimo y era raro encontrarte con gente, con mujeres así que llegaran. Por ejemplo, para mí ver a Sofía Solórzano era wow, o sea, yo me cuadraba, o sea, porque era, o sea, no manches, Sofía Solórzano, hasta la fecha, exacto, y hasta la fecha, wow, ¿no? Sí. Pero eso es algo que me gustaba mucho, que decías, era raro verlo, ¿no? Entonces, ahorita se me hace súper padre que se dé esa unión. Y como todo, ¿no? Como en todos los movimientos, como en cada cosa que va surgiendo, pues hay quienes de repente, aunque siento yo, se han perdido un poco en la línea o han perdido de vista ciertas cosas y puede como desvirtuarse un poco el trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? Pero eso lo encuentras en todas partes, o sea, en todos lados. Ahora, ¿qué te parece o qué visión tienes de los medios de comunicación tradicional, del cual en radio sigue siendo parte, fuiste muchos años parte de la televisión, comparado con los medios digitales, las páginas de Facebook, por ejemplo, o las plataformas? ¿Sabes? Sí, ha sido toda una transición y sí me ha tocado estar como que en el cambio. De hecho, cuando Modular en televisión terminó, ya nosotros ya teníamos nuestro Facebook, ya comenzábamos pues ahí a crecerlo también, y teníamos que entrar ya a las redes. Yo recuerdo que en ese entonces la mayoría de los productores, la gente que trabajaba de fijo en tele, se rehusaba a aceptar que esto iba a trascender. Consideraban que no iba a pasar algo más, o sea, que iba a ser como algo fugaz, ¿no? Ajá. En realidad, pues nadie se imaginó que esto en en meses, o sea, se comió muchísimas cosas. Sí, de repente, ahora incluso en el trabajo en el que estoy coordinando medios tradicionales, que estoy del otro lado, o sea, mis proveedores son los medios de radio, por ejemplo. Sí me doy cuenta porque una de las cosas que hacemos mucho es checar estadísticas, ¿no? Entre que si los ratings, encuestas, etcétera. Hay un fenómeno que sucede con la radio y me parece interesante porque simplemente los que viven, su trabajo es manejar. Hablamos, por ejemplo, las plataformas como Uber, Didi, etcétera, ¿no? Sí. O los que tienen que manejar todo el tiempo. Llega un momento en el que una gran mayoría de ellos deciden buscar esas estaciones de radio donde escuchen al locutor, buscan a sus locutores favoritos y los están escuchando para sentirse acompañados. Y pasa todavía muchos. ¿Crees que la radio va a morir pronto? En ese sentido no lo creo. Sí ha bajado durísimo, porque también existe una parte de gente que ya ahora opta por escuchar podcasts que no tienen cortes, ¿sabes? O sea, va... Y como que no pueden escuchar. Exactamente. Una entrevista bien chida. Tal cual. Ajá. Sí, entonces se hace cuenta que esa parte también está haciendo una contraparte de lo que eran los medios tradicionales, pero sigue habiendo muchísima gente que todavía le gusta escuchar radio. No creo que desaparezca. Sí, creo que no, jamás va a ser lo que fue, donde había ídolos, ¿sabes? Sí, claro. Pero sí creo que va a continuar. Y
¿cuál es tu visión ahora de la escena tapatía, del rock and roll, de la música en Guadalajara? Me fascina porque no deja de sorprenderme y siempre te topas con maravillosísimos proyectos. O sea, me encanta que hoy en día, a diferencia de cuando, por ejemplo, yo comencé en la música, era muy complicado, era muy tachado incluso por las familias, ¿no? En el caso de mis papás no se hacían la idea para nada ni tantito que yo me involucrara en ese rollo al principio. Pero hoy me gusta mucho ver que desde chavitos, ya los papás como que lo vivieron también, entonces se involucran y los comprometen. Ahora me llama mucho la atención, los meten a estudiar música, pero otra cosa más, porque la verdad es que sí está bien complicado solo dedicarte al arte, la neta. Pero me encanta ver que hay mucho talento. Y en cualquiera de sus ramas, ¿no? En cualquiera, no nomás nos gusta la música, en cualquiera. Pero se me hace muy padre eso, ¿no? Los papás en ese rollo, la música, obvio también, entonces te das cuenta que ya son chavitas y chavitos que tienen un nivel musical tan bueno que pues lo disfrutas o se te sorprende, ¿no? Eso también creo que ha hecho que Guadalajara se convierta en una ciudad muy elitista en cierto sentido. Pero hay mucho talento. Lo que creo que hace falta es una buena coordinación para que esto realmente vuelva a tener la fuerza que alguna vez la tuvo. Porque cuando nació la música urbana entró con todo, en cuanto a organización, en cuanto a inversión, o sea, algo que el rock no ha tenido. Entonces, creo que eso pues es importante. Tú desde tu trinchera lo haces en la actualidad todos los sábados, ¿no? Sí, todos los sábados a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el 96.3 FM. Así es. Sigues intentándolo, ¿no? Hasta ahora, después de ¿cuántos años de modular? Bueno, fueron 8 en tele y va de 10 en radio. 10 en radio y sigues intentando, ¿no? Sí. Ahora, ¿con qué sueña o cuál es el anhelo de Gisela? Pues fíjate que En cualquier nivel, no precisamente en la cuestión de la música, de lo que te gustaría que pasara en el rock and roll tapatío o en los medios de comunicación que siempre hace falta. Sí, claro. A nivel, no sé, personal, ¿qué te gustaría que pasara? Si ahorita, dentro de todas estas cosas circunstanciales que has vivido, hubiera una circunstancia que te lo diera, ¿qué querías que sucediera? ¿Qué quisieras que sucediera? Pues mira, te platico. Creo que hace año y medio, atravesé por la experiencia de vida más intensa que jamás pude haber tenido y que me llevó al borde de la muerte. Y esa situación, primero fue el COVID, que duró un mes súper mal y la libré, pero ya luego llegó esto otro. Y fue tan rápido, tan intenso, o sea, de repente una tarde en una reunión empiezo a tener una hemorragia alta y baja. No me daba cuenta yo hasta que ya llegué casi desmayada y estaba pues vomitando sangre, ¿no? Entre que dan y no dan con lo que tenía, llegué super urgencias al seguro y afortunadamente la libré, pero haz de cuenta que me hicieron 7 transfusiones de sangre. Imagínate todo lo que se perdió. Pero aparte, o sea, ojalá hubiera quedado ahí. Se dieron cuenta que tenía que hacerme estudios. En el seguro, si lo hubiera hecho literalmente, no estaría viva ya. Y por fortuna, gracias a un gran amigo mío, él me consiguió tener un contacto en el hospital civil, que gracias a esta excelente doctora, de volada me canalizaron. Estoy hablando todo en cuestión de 1 semana y media. Y me canalizan y se dan cuenta que sí trae algo muy extraño, ¿no? Entonces, todos los estudios me los empecé a hacer súper rápido. En 2 semanas me habían definido que tenía un tumor. En menos de un mes estaba ya programada para que me operaran. De esto te hablo, pues fue en marzo. Uh-huh. Es decir, a marzo, abril, se cumplió 1 año. Entonces, te das cuenta que cuando ya me ven el oncólogo, porque ya me pasaron la oncología, uh-huh, me dice el doctor, ¿sabes qué? Pues te lo pongo tal cual, prepárate porque tú traes un tumor, no me pinta que el tumor sea benigno,
Y mira, en el peor de los casos te va a suceder eso. En el mejor de los casos una laparoscopía y todo bonito, tranquilo. En el peor de los casos, pues te vamos a tener que hacer una operación abierta, vas a tener que usar una sonda gástrica, vamos a tener que esperar que este tumor no sea, o sea, no haya, se haya expandido. Sí, es. Y pues esperemos que todo salga bien. Entonces me programan, y en lo que me programan, en ese cuarto que me tocó, pues eran todas las mujeres que estaban con problemas de cáncer. Sí. Una murió a un lado de mí, así previo a que a las horas. No, bueno, un día. Otra la acaban de operar como a mí, y efectivamente ya tenía que entrar a quimioterapias porque se había expandido. A otra chica le dieron ya sus últimos momentos o sea, ya más bien ya la iban a llevar a la clínica para el dolor porque ella tuvo en la cabeza. Otra chica muy joven también todas estábamos en ese rollo. Ver morir a alguien, ya otra que ya se iba, una X, regresar al rollo que me dio con el COVID, me llevó a un punto en el que lo único que hice, bueno, obviamente todo esto no le comenté a nadie supo, porque no quería yo preocupar a nadie. Entonces, lo único que pude hacer fue volver a entrar en el momento de meditación en el que estuve cuando me dio COVID, y fue agradecer. No podía hacer más. Agradecer lo que he vivido, y si ese era ya el momento, prepararme para lo que siguiera, ¿sabes? Hacer las paces con cualquier situación. Eso era. Entonces, cuando me operan, pasó todo lo peor. Me hicieron la operación abierta, la tengo de aquí a acá. Tuve que usar la sonda gástrica. Bueno, no pasó todo lo peor. Casi, digo, lo más desagradable. Estoy viva, pero sí me tuvieron que hacer todo ese proceso. La operación duró 12 horas. Cuando desperté, me dijo el oncólogo, manches, o sea, no tienes idea de por todo lo que pasamos. A mí me sucedió algo muy loco cuando estaban operándome. Yo me veía que salía yo de mi cuerpo, y de repente veo a toda la gente que de alguna manera ha estado pues es cercana a mí, y a quienes he apreciado, con quienes X, ¿no? Gente cercana. Pero no eran a ellos a los que veía, era como si viera como su energía. Y de alguna manera sabía que estaban ahí. Entonces todos sentía como, o sea, en mi manera de como percibirlo, me daban como la porra, como puedes, ¿no? Y entonces yo volteaba y era, síguele, o sea, era algo así, ¿no? Entonces me motivaba tanto ver eso, me emocionó tanto sentir esa energía, no sé hasta qué grado habrá ayudado. El chiste es que despierto, y el oncólogo entonces me dijo eso, dice, no, es que no inventes, fue una operación súper, súper delicada. Te platico, sí tenías un tumor maligno, pero estaba encapsulado. ¿Cómo? No nos lo explicamos. Sí te tuvimos que quitar intestinos, sí te tuvimos que hacer todo un rollo, todo lo que te dije que esperábamos que no pasara, sí pasó, pero estaba encapsulado tu tumor. No se corrió en apariencia, pero todavía falta hacer los últimos estudios para definir si la libraste o si ahí, porque parecía que quería empezar a salirse hacia el páncreas. Te quitamos una colita por cualquier cosa, y quiero creer que es que se encapsuló ahí, pues ya fue, o sea, y la libraste. Bueno, me dieron el resultado una semana después, y cuando llego, me dice el oncólogo, y me explicó cómo funciona todo para poder ellos llegar a la deducción de cómo está mi reincidencia de eso. Me dice, tú estás entre el 1 y 2%, es decir, como todos. O sea, en apariencia estás libre. Obviamente debes mantenerte siempre muy
¿sabes? O sea, muy, muy consciente de tu cuerpo, muy, ajá, pero estás con la reincidencia que cualquiera de nosotros podría tener. Y ahí es cuando se solté todo. Me solté llorando a morir porque no lo podía creer. Y ya entonces ya les dije a todos lo que estaba pasando. Así que todo eso que me sucedió, ¿qué puedo esperar? Vivir cada segundo de mi vida. Básicamente. Yo creo que no hay consejo que pudieras darle a alguien que está viviendo una enfermedad, a alguien que está persiguiendo su sueño en los medios de comunicación o en la música, en cualquier cosa que haga. No creo que haya consejo más que el que acaba de decir, que es vivir. A ti te ha tocado descubrirlo con situaciones muy complicadas, sobreviviendo a una operación complicada. Claro. Y te ha tocado vivirlo, te ha tocado experimentarlo y conocerlo a ti. Y creo que al final de cuentas, ese es el mensaje que debería de quedar acá, ¿no? ¿Qué es lo que te toca hacer? Vivir. ¿Cómo? Pues con lo que tienes hoy. Totalmente. Con lo que te Totalmente. toca, con lo que tienes a la mano, con las personas que están a tu lado. Exactamente. ¿Qué es lo que te corresponde? Vivir. Totalmente. Así lo creo. Y creo que si todos lo llegáramos a ver de esa manera, nos quitaríamos muchos problemas de la vida. Muchísimo. Pero pues es eso. Gisela, me gustaría terminar aquí porque, aunque seguramente hay un montón de cosas de qué más platicar, entrar mucho más a detalle, porque seguramente dentro de las cosas que has hecho tanto en la música como en los medios no ha sido sencillo. Uh-huh. Seguramente te tocó batallar con un montón de cosas, Sí. muchas malas caras. Sí. Seguramente habrá muchísimas más cosas que platicar y entrar a detalle, pero me gustaría que esta entrevista quedara aquí, esta charla quedara aquí, porque acabas de dar un gran consejo y a final de cuentas, ¿para qué recordar cosas complicadas cuando lo que nos corresponde a partir de ahora es vivir? Exacto. Gracias. Pues gracias a ti. Gracias no solamente por tu visita, por tu tiempo, sino porque por medio de esa charla y por medio de tu trayectoria también, pues nos demuestras que efectivamente eres un referente hasta la fecha. Gracias. Y que este testimonio no solamente de una mujer chambeadora que persigue el sueño, de una mamá, se logra, se cumple, y que justo eso te hace un referente de los medios, un referente del rock and roll, un referente de Guadalajara, un referente de la mujer como tal, un referente de la vida. Entonces, gracias. Sí lo eres, y por eso me da tanto gusto que abrieras un poco tu corazón, que platicaras con nosotros, con la gente que nos ve y que nos escucha a través de las plataformas. Y lo único que puedo decirte es gracias, no por venir. Gracias por vivir, Gisela. Ay, qué lindo ese nombre, gracias. Qué chido. Palabras, muchas gracias. Qué chido. Muchas gracias. Bueno, ¿hay algo más que quieres agregar? Nada, fue un placer, de verdad, de que me hayas invitado y te agradezco y que tengas todo el éxito del mundo. Que así sea. Muchas gracias. Te escuchan los sábados, 96.3, Jalisco Radio. 5 de la tarde, sí es. Te siguen en tus redes sociales. También, de hecho, sí, acabo de abrir mi página. Por alguna razón no estaba. No es que me la hayan desaparecido. Yo hice algo y ya luego la quise recuperar y ya no supe cómo. Entonces tuve que abrir una nueva y ahí es donde paso también en vivo mientras estoy haciendo el programa. La encuentran como Modular, la escena independiente. Y pues mis redes, Gisela Sánchez, en Instagram igual. Y pues ahí estoy. Qué chido. Bueno, pues de nueva cuenta, gracias. Y a todos ustedes por darse la oportunidad de ver y de escuchar este episodio, de aprender también, pero sobre todo de dejarnos llegar, de contar historias y de vivir emociones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Chávez. Esto fue Personalidades. Adiós.